Todo empezó con una corazonada. Sabía que si quería entender el caso de Charles Manson que dejó a su paso, tenía que sumergirme en su mente retorcida y en la locura que envolvió a la llamada familia Manson. Mi misión era clara: desentrañar cómo un solo hombre había logrado manipular a un grupo de jóvenes para cometer actos de una brutalidad sin precedentes. Era el año 1970 y mientras el mundo observaba el juicio, yo me preparaba para descubrir la verdad detrás del mito. Esto fue lo que encontré, por eso te invito a que te quedes hasta el final. Avancemos. Mi investigación comenzó en los archivos. Pude acceder a los expedientes del juicio, donde las declaraciones de los seguidores de Manson revelaban una devoción casi ciega. Este tipo de control mental me dejó intrigado. ¿Cómo logró un hombre aparentemente común crear una secta tan leal? Todo apuntaba a una combinación de manipulación psicológica, carisma y un toque de locura. Descubrí que Manson habría crecido en un ambiente caótico, con una madre ausente y una infancia llena de problemas con la ley. Fue entonces que empezó a moldear su filosofía basada en la manipulación. Usaba una extraña mezcla de enseñanzas del amor libre de los años 60, combinada con una interpretación distorsionada del apocalipsis y el racismo, para influir en su familia. Uno de los descubrimientos más impactantes fue el uso que hacía Manson de la música para manipular a sus seguidores. Era un músico frustrado que creía que los Beatles estaban enviando mensajes secretos a través de su álbum, White Album. La canción Helter Skelter se convirtió rápidamente en el núcleo de su profecía, una guerra racial inminente que solo él y su grupo podrían sobrevivir. Este concepto lo usó para adoctrinar a sus seguidores, convenciéndolos de que debían provocar el caos para acelerar esa guerra. Fue sorprendente darme cuenta de cómo Manson utilizaba técnicas de persuasión y manipulación emocional. Se aislaba con ellos en el rancho Sphinx, donde reforzaba su control mediante drogas, aislamiento social y un discurso constante que atacaba a la percepción de la realidad. Cada fragmento de evidencia que encontraba confirmaba que su liderazgo no se basaba en la fuerza, sino en la manipulación psicológica y la promesa de una nueva vida en un mundo caótico. Mientras profundizaba en las actas del juicio de 1970, me di cuenta de que Manson orquestó su defensa como si fuera una obra de teatro. Llegó a tallarse una X en la frente, un símbolo de que había sido borrado de la sociedad. Sus seguidores, que también enfrentaban el juicio, replicaron este acto, mostrando hasta dónde llegaba su influencia. Lo más impactante fue cómo controlaba cada detalle, incluso fuera de la corte. Manson y sus seguidores transformaron el juicio en un espectáculo mediático, dejando claro que para él esto era más que una simple defensa legal. Era su momento de brillar y reafirmar su dominio. Busqué información de un reportero que cubrió el juicio y encontré cómo Manson lograba influir en la percepción pública. Su carisma era innegable, pero lo que más aterraba era su capacidad para manipular las emociones de la audiencia. Incluso en el estrado, con la mirada fija y una sonrisa casi hipnótica, lograba que los ojos estuvieran siempre sobre él. Mis hallazgos sobre los crímenes fueron escalofriantes. En la madrugada del 9 de agosto de 1969, bajo las órdenes de Manson, 4 miembros de la familia irrumpieron en la casa de Roman Polanski y Sharon Tate en el Cielo Drive. Allí asesinaron brutalmente a la actriz embarazada y a otros 4 amigos que estaban con ella. El hecho de que Manson no estuviera presente en la escena del crimen fue lo que más me desconcertó. Su poder de influencia era tan fuerte que ni siquiera necesitaba ensuciarse las manos. Al día siguiente, los asesinatos continuaron con la familia de LaBianca. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Los métodos eran brutales y mostraban una violencia sin sentido, pero el objetivo era claro para Manson. Quería sembrar el miedo y demostrar que su Helter Skelter estaba en marcha. Cada detalle, desde las palabras escritas con sangre hasta las mutilaciones, parecía diseñado para enviar un mensaje claro y aterrador. Para entender mejor su influencia, decidí rastrear y entrevistar a algunos exmiembros de la familia de Manson, que había desertado desde el juicio. La mayoría aún parecía bajo el hechizo de Manson, hablando de él con una mezcla de miedo y reverencia. Me impactó la forma en que describían su poder sobre ellos como si aún estuviera presente en sus vidas. Uno de ellos me habló de las sesiones nocturnas en el rancho Sphinx, donde Manson lo sumergía en un trance usando drogas alucinógenas y música. Sus palabras estaban llenas de angustia y confusión, pero todos coincidían en algo. Manson tenía una habilidad única para hacer que sus seguidores se sintieran especiales,
como si fueran los elegidos para sobrevivir el apocalipsis que él había profetizado. Uno de los ex miembros de la familia Mason me habló en detalle de las sesiones nocturnas en el rancho Fans, y mientras relataba su experiencia, su voz temblaba con una mezcla de angustia y arrepentimiento. A medida de que hablaba, pude imaginarme la escena, una noche fría en el desierto de California con un grupo de jóvenes reunidos en círculo alrededor de una hoguera, sus rostros iluminados por las llamas, perdidos en un trance inducido. Mason, sentado en el centro, era la figura que dominaba la escena. Su mirada penetrante y su sonrisa inquietante hipnotizaban a todos a su alrededor. Eran estas sesiones donde Mason desplegaba todo su poder de manipulación. Comenzaba dándoles LSD o alguna droga alucinógena, administrada cuidadosamente para llevar a sus seguidores a un estado de vulnerabilidad total. Bajo el efecto de estas sustancias, sus mentes se volvían maleables, abiertas a las sugerencias más oscuras, mientras la música sonaba en el fondo, generalmente compuesta por Mason o inspirada en su interpretación de White Album de los Beatles. Él empezaba a hablarles en un tono suave y convincente. Su voz era como un río que fluía, calmante pero cargado de un peligro latente. Describía visiones de un apocalipsis inminente, una guerra racial a la que llamaba Helter Skelter, y aseguraba que ellos eran los elegidos para sobrevivir y guiar al mundo a una nueva era. Mason no solo hablaba, interpretaba su papel como el profeta del caos, tejiendo sus palabras con el ritmo de la música para crear un ambiente cargado de misticismo y paranoia. Las palabras del exmiembro de la familia eran reveladoras. En esos momentos nos hacía sentir invencibles, como si realmente fuéramos los elegidos para una misión sagrada. No importa lo que el mundo dijera de nosotros, éramos los únicos que entendían la verdad. Era evidente que Mason había desarrollado una habilidad excepcional para explotar los miedos, inseguridades y deseos de pertenencia de estos jóvenes. Les ofrecía no solo un propósito, sino también una identidad, algo que muchos de ellos, rechazados por la sociedad convencional, habían estado buscando desesperadamente. El exmiembro describió cómo la atmósfera de esas noches en el rancho Fans eran envolventes. Los efectos de las drogas combinados con las palabras hipnóticas de Mason y la música alucinante creaban una especie de realidad paralela, en la que todo lo que decía parecía posible. Cada frase suya era como un mandato divino que resonaba en sus mentes, eliminando cualquier duda o resistencia que pudieran tener sus seguidores. A través de estas sesiones, Mason logró lo impensable, convenció a sus seguidores de sus actos violentos, los convenció de que eran necesarios y justificados, los convenció de que ellos debían ser los nuevos pioneros de un nuevo orden mundial. Bajo su influencia, los miembros de la familia dejaron de ser individuos con voluntad propia y se convirtieron en peones en el tablero de ajedrez que él controlaba. Mason era el rey de ese juego, moviendo las piezas con una precisión aterradora, siempre un paso adelante en su oscura estrategia. Al final, lo más perturbador fue que estas personas que inicialmente buscaban un sentido de pertenencia y amor, encontraron en Mason una figura paternal distorsionada. Él les dio un propósito y una causa, aunque retorcida y destructiva. Los convenció de que su destino estaba ligado al suyo, que solo a través de él podían alcanzar la salvación en el caos que él había profetizado. Y en su desesperación por ser alguien, por ser parte de algo más grande que ellos mismos, lo siguieron hasta los confines de la locura. Después de todas las entrevistas, las revisiones de archivos y el análisis detallado de los testimonios, una verdad inquietante se hizo clara para mí. Charles Mason no era simplemente un criminal o un líder de secta, era un símbolo de cómo la desesperación, la búsqueda de propósito y la vulnerabilidad humana pueden ser explotadas hasta su límite más extremo. Logró manipular a una generación perdida, convirtiendo su frustración y su anhelo de pertenencia en un motor de destrucción y caos. Mientras me alejaba del rancho Fans por última vez, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ese lugar, que una vez había sido un refugio para los marginados y los desadaptados, ahora se mantenía en silencio, como un recuerdo sombrío de lo que era la manipulación y el carisma perverso, y lo que pueden desencadenar. Las cicatrices de las atrocidades cometidas bajo el mando de Mason aún permanecen frescas en la memoria colectiva. La brutalidad de sus crímenes y la frialdad con la que él manipuló a sus seguidores no era solo una tragedia del pasado, sino una advertencia para el futuro. Charles Mason murió en 2017, pero su influencia perdura, no por la figura en sí, sino por el poder que demostró tener sobre la mente humana y la facilidad con la que convirtió a personas comunes en instrumentos de violencia. Su nombre
nombre se ha convertido en sinónimo del mal absoluto y de la advertencia más clara de lo que puede suceder cuando un individuo con carisma y una mente retorcida se cruza con las almas perdidas, hambrientas de aceptación y sentido. El caso de Mason no es solo una historia de crímenes brutales, es un recordatorio de cuán frágil puede ser nuestra psique cuando está expuesta al engaño y a la desesperanza. A lo largo de mi investigación comprendí que la verdadera amenaza no era solo Mason, sino lo que él representaba, la habilidad de una sola persona para cambiar el curso de la vida de otros, de una manera devastadora claramente, cuando la manipulación psicológica se combina con la vulnerabilidad humana. Y así concluí mi viaje a través de la mente de Charles Mason. Entendí que a pesar de su encierro y eventual muerte, su figura continuará siendo una advertencia de hasta dónde puede llegar la oscuridad cuando se aprovecha del vacío en el corazón de las personas. Un vacío que, en el caso de sus seguidores, fue llenado con la promesa de un falso apocalipsis y un propósito retorcido, dejando tras de sí una mancha imborrable en la historia criminal de la humanidad. Y espero que esta historia te haya gustado. Si es así, presiona el botón rojo para que vayas con nosotros a explorar otro caso, con otra aventura, con otra historia. Déjame tu like y un comentario. Estamos hablando. Adiós.